Mateo, el capítulo 26, y yo pienso en leer de una versión que de pronto que ustedes no están usando, pero es un pasaje tan conocido que voy a leer de esta versión que es distinta, que ustedes escuchen bien este pasaje. Pues como yo estoy predicando y enseñando todo el tiempo en inglés, siempre a ver si todavía funciona el lenguaje, el idioma del cielo en español, si puedo hablar un poco. Pues gracias por sus oraciones esta mañana. Pero Mateo, el capítulo 26, comenzando con el versículo 36, dice, luego fue Jesús con sus discípulos. Mateo 26, comenzando con este versículo 36, a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste, angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Está hablando de la copa, ¿no? Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Entonces, mi oración esta mañana es que nosotros podemos ver la importancia de tres cosas. Y sin ver la importancia de estas tres cosas, no podemos ver la importancia de las demás cosas en el mundo. Y primero vamos a mirar que la importancia de Dios importa. Y segundo, que la oración importa. Y tercero, la voluntad de Dios importa. Y podemos ver que hoy día hay tantos que gritan de su propia importancia y la importancia de tantas cosas, ¿no es cierto? Las vidas negras importan, gritan. Los trabajos y los trabajadores importan. Las vidas blancas, algunos gritan, otros vidas hispanas importan. La economía importa. Nuestra salud importa. Los campesinos importan. La política importa. O podemos decir, Chile importa. Pero realmente sin ver estas tres cosas, nada más realmente importa. Entonces vamos a comenzar con este asunto que Cristo dice con sus oraciones. Podemos ver que Dios importa. Y ese es el primer punto, Padre mío. Él sí llega a Dios primero. En el momento de crisis, Él llega
a Dios. Dios importa. Y es este Dios quien importa. Se ha revelado a sí mismo en la creación, en su palabra y en el misterio de su providencia. Es glorioso este Dios, exaltado sobre toda la creación, y así, aún así se humilló y se hizo carne nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver de este Dios, quien envió a su Hijo a salvarnos. Es este Dios quien es santo, 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 pero amoroso a la vez. Es este Dios que es todopoderoso y el cielo de los cielos no puede contenerlo. No necesita nada ni a nadie. Sin embargo, está lleno de compasión y amor por su pueblo y las naciones sobre la tierra. Es este Dios. Hace un siglo, un gran teólogo es considerado como el león de Princeton, el teólogo del siglo pasado, pues hace realmente un siglo pasado, Benjamin Warfield. Él tiene como 10 tomos de teología publicados por la Universidad de Yale, allá, o de Oxford, allá en Inglaterra, perdóname. Entonces, él ha dicho esto en una manera muy sencilla. Lo que llamamos espacio infinito no es más que un puntito en el horizonte de su contemplación. Lo que llamamos tiempo infinito está a sus ojos, solo como un ayer que pasó. Él es Dios. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente importa? Dios realmente importa. Y sin este Dios personal de creación y amor, nada más importa realmente. Sin este Dios en nuestra vida, nada más importa. Y es un principio primordial para nuestras vidas. Si no pensamos correctamente en Dios, no pensaremos correctamente en nada más. Debemos comenzar con Dios en nuestras vidas. Dios importa. Este Dios sentado en los cielos hace lo que le place. Él está lleno de emoción, es decir, amor por su creación, especialmente por las naciones del mundo entero. Dios importa. Sin Cristo, hablamos a los perros. No tenemos nadie con quien realmente compartir nuestras necesidades. Aunque alguien escucha, no importa, sin Dios. Sin ayuda, la ayuda de Dios, no hay significado para nada en la vida. Sorprendentemente, nuestras oraciones tienen audiencia. Es el gran Dios quien importa y quien da significado y propósito a todo lo demás de la vida. Dios importa. Y segundo, Cristo dice, la oración importa. Y creo que es algo que podemos pensar que la oración es un concepto tan asombroso. El Dios que hizo todo nos escucha a nosotros, pecadores que somos, lo chiquito que somos. Parece que ni tenemos importante en toda la creación de las galaxias y todo. Dios nos escucha. En su palabra, Dios nos ha hablado. En oración le hablamos.
Él nos ha abierto su corazón y Él nos invita, incluso nos manda a que le abramos nuestro corazón con Él. La verdadera oración al Dios verdadero es una expresión de nuestra relación emocional, sí, intelectual, sí, y personal con Él. Nunca debe ser impersonal o abstracta, o solamente para parecer elocuente o espiritual. La oración es algo del corazón que llega a Dios. Sí, Señor, Dios condesciende en hablarnos y escucharnos. ¡Qué maravilla! Dios nos escucha. Y segundo, importante ver que la oración importa. El Hijo de Dios ora mostrándonos cómo orar. Ustedes pueden buscar en el Nuevo Testamento pasajes donde Cristo ora y nos da como un ejemplo cómo orar. Juan, el capítulo 17, es un pasaje donde podemos escuchar Dios, el Hijo, hablando con Dios el Padre. Sus oraciones nos permiten escuchar las conversaciones entre las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos muy poco de Dios en la eternidad. En la eternidad pasada, una vez alguien preguntó, Calvino, el gran teólogo, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y él, pues, un poco quizás casi chistoso, él dijo, pues, quizás, pues, no sé, pero quizás él estaba haciendo un infierno para los curiosos. Entonces, algo como un poco así. Debemos tener cuidado de hacer preguntas más allá de lo que dice las escrituras. Pero yo creo que hay algo allá. Lo que sí entendemos que es que durante toda la eternidad, antes de la creación, las tres personas de la Trinidad han estado hablándose, amándose entre sí. Padre, Hijo, Espíritu Santo, una relación de amor, de hablar los unos con los otros. Y nosotros tenemos estas conversaciones en las oraciones de Cristo y la comunicación del Padre con Cristo. Ahora, este gran Dios se digna hablarnos a nosotros. Qué cosa tan grande. Y ahora la pregunta, ¿cómo debemos orar? ¿Cuáles palabras debemos usar? Pues la ilustración para nosotros es cómo uno puede aprender un lenguaje. Pues uno ya pues puede estudiar como nosotros hace casi 50 años, pues pasando horas y horas en clases de gramática para aprender el español y trabajando con este asunto de la conjugación de verbos, formas y usos del subjuntivo. Uy, hay 17 páginas de reglas cómo usar el subjuntivo en español. Pero nuestros hijos estaban estudiando, no, estaban allá en un jardín infantil con maestras que no solamente hablaban español, costarricenses, ticas, y después de un año nosotros todavía estábamos tratando de hablar este idioma del cielo. Y nuestros hijos hablaban muy bien. Y lo que debemos hacer es entrar así con las conversaciones, escuchando los salmos, escuchando las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Es allá donde podemos aprender cómo orar. Nuestros hijos jugaban todo el día
en un kinder supervisado por mujeres costarricenses y jugaban con hijos vecinos y todos los que hablaban solo español. Y ellos sí aprendieron a hablar el idioma. Entonces nosotros debemos escuchar y entrar con las conversaciones del Hijo de Dios. ¿Cómo aprendemos a orar al Padre Celestial? Aprendemos a orar por el Maestro Jesucristo. Hablando con su Padre es nuestro jardín de infancias. La presencia verbal de Dios, la Escritura, es donde aprendemos a orar. No aprendemos a orar según nuestra propia destreza mental o elocuencia, sino con atención a la palabra de Dios, meditando en las oraciones de Jesús en Getsemaní y en los salmos, como Él oró. Entonces, pensando en esto, qué bonito, la oración, una respuesta asombrosa a la petición de los discípulos por ayuda. ¿Recuerdan ustedes? Los discípulos con la pregunta, Señor, enséñanos a orar. La petición. ¿Cómo fue la respuesta de Jesús? El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y en esto sí podemos ver cómo el reino de Dios llega, es la destrucción del reino de Satanás. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejas caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Es el modelo. Las peticiones. Podemos así aprender cómo orar según el modelo que Cristo nos ha dado. Cristo vivió como ejemplo. Era un hombre real y verdadero. El segundo Adán, el hombre que Dios nos ha dado como el gran ejemplo. Sufrió como hombre y sus oraciones fueron brutalmente honestas. Sí, Señor. Sufrió. Podemos hablar de esta copa. ¿Cómo fue la copa que Él tomó? Fue la furia, la ira de Dios sobre sí mismo por nuestro pecado. El Salmo 22, versículo 14, nos habla de este trago amargo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Oró sin encubrir ni ocultar su agonía. Había algo horrible delante de él. Mateo 26, el versículo 39 dice, cayó sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Debemos expresar nuestras emociones y nuestras necesidades abiertamente. Son reales. Debemos, sí, orar según el ejemplo de nuestro Jesucristo. Debemos expresar nuestros deseos, esperanzas, nuestras agonías. Una ilustración de nuestra vida como iglesia.
hace unos 20 años, dos hermanos muy queridos estaban padeciendo de cánceres y estaban los dos muy graves. En esto, nuestro hijo David, con otros adolescentes, convocaron una reunión de toda una noche con el fin de orar por estos dos queridos líderes de la Iglesia de Cristo, que parecían estar perdiendo sus batallas contra el cáncer. Pero la realidad es, ambos hombres murieron poco después, en 24 horas el uno del otro. ¿Se equivocaron los jóvenes al orar? No. La oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el año 2000, muchos santos en todo el mundo oraron para que Dios sanara de leucemia el hijo de Paco Orozco, un pastor muy conocido en México. El hijo Paquito solo tenía 7 años, pero Dios se lo llevó el 23 de julio de ese año. Yo viajé para acompañar a la familia querida con su dolor. Sí, había muchas lágrimas en el cementerio ese día de tanto calor, yo recuerdo. Pero siempre debemos orar como lo hizo Cristo. No sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Dios tiene sus propósitos aún en las muertes. Dios sabe de todo. Otro punto en esto. Oramos en el nombre de Jesús, no como un truco mágico. Escúcheme bien. Nosotros, yo creo que podemos hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes terminan sus oraciones con en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o en el nombre de Jesús? A ver, ¿cuántos? A ver si están despiertos. Así, a terminar su oración en esta forma, ¿no es cierto? Pero esto no es como ritual, sino en humilde reconocimiento de que no sabemos qué es lo mejor. Es según la voluntad de Dios, como oró Jesucristo. Entonces, en el nombre, en la voluntad, por el poder y los méritos de Cristo, oramos. Sí, es posible, de acuerdo con tu buena voluntad, Señor. Pero toda la oración en el Espíritu de Cristo. Sin embargo, la verdadera oración coincide con la voluntad revelada, conocida de Dios. Lo que dice la palabra de Dios y nada más. Reconociendo que Dios tiene su plan y su voluntad acerca de cualquier asunto, sabemos que ninguna cantidad de oración nuestra la cambiará la palabra de Dios. Cuidado con este asunto. Entienden bien. Imagínense que oráramos para que prospere un pecado o una relación pecaminosa. Qué absurdo. No tendría razón decir, he orado mucho, me siento bien al respecto, creo que será así, he orado. Yo puedo entrar en esta relación contra la voluntad de Dios porque he orado mucho. Esto sí es una falsa oración. Es no entender la relación y la importancia de la oración con la voluntad de Dios. Debemos orar siempre en el nombre y según la voluntad de Dios. Es en el nombre de Jesús. Significa hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Es decir,
La oración tiene un propósito tan asombroso. Y con esto vamos con el tercer punto. Dios cumple su voluntad y sus propósitos a través de nuestra oración. Qué cosa tan bella. Cristo nos enseña la oración importa. Sí, Señor, Dios importa, pero también la voluntad de Dios importa. Cristo dice, la voluntad de Dios importa. El tercer punto es tan importante en esto. Preguntas sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra en la oración. Primero, la primera pregunta, ¿cuál es la relación entre la voluntad de Dios, su soberanía y nuestras oraciones? El enfoque histórico, el punto más importante de toda la historia, el momento de tomar la copa, el trago amargo, la cruz, la pasión del Señor Jesucristo. No es mi voluntad, sino la voluntad tuya, oh Señor. ¿Pueden nuestras oraciones cambiar a Dios o sus propósitos? No es posible. Dios es Dios. Gracias a Dios. No es según nuestros sentimientos, sino Dios ha decretado los medios para cumplir su santa voluntad. Solamente declara o su decreto es para el fin. No, Él también tiene los medios para hacer su voluntad. Y la oración es parte del medio de hacer su santa voluntad. Nuestras oraciones son uno de los medios que Dios usa para llevar a cabo sus fines. Dios hace toda su santa voluntad a través de nuestras oraciones. Es el clave de todo. Por medio de la oración de Jesucristo, Él hace la voluntad de salvarnos. Las personas que dicen que la vida es mera casualidad ciega o las ocurrencias son simplemente necesidades fatales, no están buscando la voluntad de Dios, rechazan la voluntad de Dios, no entienden la voluntad de Dios, no entienden los medios que Dios usa para cumplir su voluntad. Clave es todo esto. Las oraciones de los creyentes son parte del gran plan que Dios está cumpliendo. Su voluntad y sus propósitos se harán. Hay un bello casamiento, o podemos decir que las dos cosas funcionan juntas. Creemos por medio de la palabra de los apóstoles. Sí, el Nuevo Testamento. Cristo oró en Juan 17, el versículo 20. Él oró, mas no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, los apóstoles. Él oró por todos nosotros, porque nosotros somos los que han creído por medio del Nuevo Testamento, por medio de la palabra de Dios. Puede ver que Dios contestó la oración de Cristo y somos evidencia. Nosotros todos aquí hemos creído en Cristo Jesús por medio de la palabra de ellos. Así hay algo en esto tan importante. ¿Qué propósito tenía la oración de Jesús y la voluntad de Dios? ¿Qué es la relación entre estas dos cosas? Dios ordenó la cruz
antes de la fundación del mundo. Era parte de su plan eterno, pero sucedió en respuesta a la oración de Jesús. Hágase tu voluntad, Padre. ¿Cuál era su voluntad, su propósito? La cruz, la salvación, la redención de su iglesia. Las naciones y toda la creación están colgadas del Hijo, de la disponibilidad de Cristo a someterse a la voluntad del Padre. Las oraciones de Jesús son parte del medio de cumplir esta obra de redención. ¿Ves ahora la importancia de orar según la voluntad de Dios? Y otra pregunta, ¿cómo responde Dios a nuestras oraciones en relación a su voluntad eterna? Voy a darles un ejemplo muy común, algo pues bastante sencillo de C.S. Lewis. ¿Cuántos de ustedes han leído las crónicas de Narnia? No sé, quizás algunos pocos, porque está en español. Crónicas de Narnia, ¿algunos? ¿Uno? Muy pocos. Pues son realmente para niños, pero significa bastante y son muy bonitos de leer. Quizás Lewis es el autor en inglés más publicado en todo el mundo en el siglo XX, porque él escribió libros para los niños, libros de apología para cristianos, mero cristianismo, muchos libros que ha escrito, hasta novelas y otros libros de pues muchos diferentes campos. Pero él habla muy del día. Él dice, hace algunos años me levanté una mañana con la intención de que me cortaran el pelo como preparación para una visita a Londres. Y la primera carta que abrí me dejó claro que no necesitaba ir a Londres. Así que decidí posponer el corte de pelo también. Algo pues muy sencillo, ¿no? Pero entonces comenzó el pequeño regaño más inexplicable en mi mente, casi como una voz que decía, córtalo de todos modos, ve y córtalo. Al fin no pude soportarlo más, fui. Ahora mi barbero en ese momento era un compañero cristiano y un hombre con muchos problemas a quien mi hermano y yo a veces habíamos podido ayudar. En el momento en que abrí la puerta de su tienda, dijo, oh, estaba orando para que pudieras venir hoy. Y de hecho, si hubiera venido 1 o 2 días después, no le habría servido de nada. Me asombró, todavía me asombra. Y el punto es que Dios lleva a cabo su voluntad por medio de nuestras oraciones, aun en las cosas más sencillas de la vida. Dios tiene propósitos que Él está llevando a cabo en nuestras vidas por medio de las oraciones de su pueblo. Otra cita de Lewis sobre el tema, él dice, estuve junto a la cama de una mujer cuyo fémur estaba carcomido por el cáncer, que también tenía prósperas colonias de enfermedades en muchos otros huesos. Se necesitaron 3 personas para moverla a la cama. Los médicos prognosticaron unos meses de vida. Las enfermeras, que a menudo saben más, unas semanas. Un buen hombre oró. 1 año después, el paciente caminaba y el hombre que tomó las últimas radiografías decía, estos huesos son tan sólidos como una roca.
es milagroso. La voluntad de Dios siempre será misterio para nosotros, pero podemos orar con Jesús si es posible que sea según tu voluntad. O podemos parar un momento aquí. Me parecía imposible buscando una casa para el hijo de María Teresa y Obed, y pues, ¿cómo es posible que alguien compró una casa para que ella pudiera alquilar la casa? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es por medio de la oración de su pueblo que Dios está haciendo su voluntad. La oración importa. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales que Dios puede decir no, incluso a las fervientes oraciones de los justos? Algunos sanadores de fe de hoy día, estos hombres así, dicen a una persona que ha sufrido la muerte de un ser querido después de haber recibido una promesa de que se restauraría la salud, no tenía suficiente fe. Qué crueldad y falsa enseñanza. Ustedes recuerden que Pablo era hombre de fe, Pablo era hombre de Dios, Pablo sí tenía problemas y él oró 3 veces a quitar ese asunto. No fue por falta de fe, sino para enseñarle la humildad, la humildad, la humildad. Como dice, de no jactarse. Y Dios dijo, mi gracia es suficiente. Y la gracia de Dios es suficiente para nosotros, aun en el COVID. Es suficiente en todas las circunstancias difíciles. Dios no suele trabajar a través de machos alfa, sino suele mostrar su fuerza en nuestras debilidades. Es su manera. Hay excepciones, pero su manera es mostrar su grandeza por medio de nuestras debilidades. Su buen propósito siempre es modelarnos a la imagen de Cristo, hacer que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y así en esto hay la mano de Dios. Una pregunta más. ¿Por qué alabar a Dios? Porque Cristo hizo la voluntad de Dios por nosotros. Sí, Jesús estuvo dispuesto a beber toda la copa de la ira de Dios en nuestro lugar, pagando nuestra deuda. A propósito y con un propósito. No pasó de él, se lo bebió todo. La copa puede comparar a la inyección fatal para un asesino, el aguijón de la muerte, la picadura mortal, la silla eléctrica para un criminal condenado a muerte. Pero es más, es mucho más. Esta copa, este trago amargo, Cristo tomó la copa de la ira por nosotros, los pecadores. Alabado sea Dios, porque Cristo no solo sufrió por nuestros pecados, sino que también nos ama de tal manera, de tal forma que su justicia es nuestra para siempre. Al que no cometió pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los propósitos de Dios son importantes. Dios importa y nuestras oraciones importan. Y el amor de Dios importa.
Las tres cosas. Dios importa. La oración importa. Y la voluntad de Dios importa. En conclusión, a ver este asunto. Escúchame con cuidado. Este es realmente el amor que has estado buscando toda tu vida. Todos los demás amores, todos los demás dioses te fallarán, sea amor de amigos, de cónyuge o de familia. Todo falla. Si el amor de Dios sí importa, nuestras oraciones serán importantes para siempre. Si tenemos a este Dios, entonces todo lo demás importa en Cristo Jesús. La vida de cada humano importa. Jesús es nuestra vida, quien importa para siempre. Pero sin Dios en nuestra vida, sin orar en Cristo, sin vivir en Cristo, en la voluntad de Dios, nada más realmente importa. Las vidas no importan sin Cristo Jesús y la vida de Él. Oremos.